Buenos días a todos. Quería darles la bienvenida al último encuentro del curso del abordaje clínico de la urticaria y angioedema en la atención primaria de la salud. Hoy estamos todos los integrantes de este evento. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es Cristian Zabal Jauregui. Está la doctora Argañarás, Blanca Argañarás, que ha dado la parte de anafilaxia, y después, en este momento, contamos con la presencia de las residentes de segundo año, Florencia Durán y la doctora Julieta del Castillo, que van a estar a cargo de este último encuentro. Bueno, después de la presentación de los clínicos, estamos abiertos para todas sus dudas. Vamos a comenzar. Buenos días, yo soy Florencia, voy a comenzar presentando el caso clínico número 1. Ingresa por servicio de urgencia paciente masculino de 12 años, con el rostro de 30 minutos de evolución. Relata que se encontraba jugando con sus amigos, cree haber sentido que le picó un insecto y horas previas comió un pachuca. Al examen físico, lo positivo que tenía este paciente era un edema en hemicara derecha que comprometía el párpado superior y los labios. No tenía lesiones en piel, estaba estable hemodinámicamente, no tenía compromiso de la vía aérea y los signos vitales se encontraban dentro de los valores normales. Acá tenemos las imágenes del paciente a su ingreso. La conducta que se tomó con este paciente en la guardia fue colocar diferinamina y dexametasona intramuscular según el peso del paciente y se lo valoró a los 30 minutos. A los 30 minutos el paciente persiste con edema, por lo que se decide su internación y se solicita el laboratorio. Este fue el laboratorio que se le realizó al paciente. Tenemos un hemograma completo con los parámetros dentro de la normalidad. Un eritro normal, también se pidió glucemia normal, urea y creatinina, la creatinina sí estaba elevada. Se pidió proteínas totales dentro de los valores normales, albúmina, que también tenía un valor normal, GOR y GPT normal y una orina completa normal. Bien, a partir de la presentación de este caso clínico, ¿qué podemos analizar? El primer punto que me gustaría que analicemos es sobre qué patología podemos sospechar. Acá puse 3 opciones, les voy a pedir que la gente que quiera participar elija alguna de estas opciones y ponga en el chat, así lo vamos discutiendo. Para ir analizando cada uno de los diagnósticos diferenciales, en la opción 1 tenemos anafilaxia, en la opción 2 tenemos angioedema y en la opción 3 el síndrome nefrótico. Contestan 2. Bien. Nos gustaría, por favor, la participación de la mayor cantidad de personas. Así se hace como mucho más interactiva esta parte de la actividad. Muchas gracias. Bien, para ir analizando entonces, en la opción 1 tenemos anafilaxia, que es un tema que lo vimos en la clase anterior junto con shock anafiláctico. La habíamos definido como una reacción de hipersensibilidad con un compromiso multisistémico, iniciando con un cuadro agudo a partir de un alérgeno conocido. En esa clase también vimos sobre los criterios clínicos, que específicamente eran 3. El criterio mayor de estos era que el paciente presentaba compromiso de la piel y mucosas, se presentaba un paciente con urticaria generalizada, edema en labios y lengua, como lo presentaba el paciente, y además teníamos manifestación multiorgánica. Y en pediatría lo más frecuente de ver es el compromiso respiratorio, o sea, un paciente con broncoespasmo, con estridor, con cianosis, con disnea. También podemos encontrar compromiso cardiovascular con hipotensión, bradicardia, taquicardia,
y en algunos casos también compromiso gastrointestinal como dolor abdominal, diarrea o vómitos. Este paciente únicamente tenía el compromiso en la mucosa y no tiene compromiso en otros sistemas, por lo tanto, no cumple con los criterios para pensar en una anafilaxia, así que esa opción la podemos descartar. La opción 3 es el síndrome linfrótico, que es una glomerulopatía primaria, es muy frecuente en pediatría. La manifestación típica son los edemas. En este caso tiene una fisiopatología muy concreta, es por hipoalbuminemia, es por eso que la presentación típica es de edema generalizado, es decir, que encontraríamos edema en rostro y en otras localizaciones, sobre todo en los miembros inferiores, y muchas veces se asocian a sarcas y que podemos tener ascitis, derrame pericárdico, derrame pleural, edema en los genitales o edema en la región sacra, y además de la clínica necesitamos de hallazgos de laboratorio para confirmarlo. Se caracteriza por una proteinuria masiva, que tenemos valores para hablar que esté dentro de los rangos linfróticos, que es a partir de un valor mayor a 50 miligramos kilogramos día o mayor a 40 miligramos metros cuadrados días. Y también necesitamos de una hipoalbuminemia que esté con los valores por debajo de 3 miligramos de cilitros. Y a veces también encontramos asociados una hipercolesterolemia. En nuestro caso, es un paciente que solamente tiene edema en rostro, no tiene edema en otras localizaciones, y en los laboratorios que habíamos presentado tenía una proteinuria total y una albúmina dentro de los valores normales, así que también se podría descartar la tercera opción, que es el síndrome nefrótico. Lo que nos quedaría como opción correcta sería la opción 2, que es el angedema. Acá solamente para recordar que el angedema lo vimos en la primera clase de este curso, es un edema de la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo. Tiene la misma fisiopatología que la urticaria, era por una liberación de histamina de células como los mastocitos. Es por eso que muchas veces se puede asociar con la urticaria, suele cursar con edema de las mucosas y se manifiesta asociado dolor. Bien, la segunda pregunta es ¿cuál fue el desencadenante? Nuevamente acá tenemos las opciones y en el chat pueden poner la que consideren correcta. Tenemos opción 1, picadura de insecto, opción 2, alimentaria, opción 3, idiopática o 4, todas. Cuatro contestan. Ya había estado sirviendo el curso. Picadura de insecto. Bueno, en este caso, si teníamos el antecedente de una picadura de insecto, nos sabe referir cuál es el paciente, y también tenemos el antecedente de que había consumido alimentos ultraprocesados, pero no hay que olvidar que también en pediatría una de las causas más frecuentes es la causa idiopática, así que la opción correcta para este caso sería la opción 4, que es todo. Acá nuevamente recordar que el 50% de los urticarias en pediatría y del angioedema también es idiopática, y me parece importante que esto lo tengamos presente porque ante un paciente que se nos presente en la guardia con angioedema no es importante en primera medida saber cuál es el agente etiológico para no retrasar el inicio del tratamiento. Bien, la otra pregunta es ¿qué indicaría en la guardia? Para recordarles, en este paciente lo que se hizo en la guardia fue indicarle diferinamina intramuscular y dexametasona intramuscular. Ahora la pregunta es ¿qué hubieran hecho ustedes en este caso si lo hubieran recibido al paciente? Nuevamente tenemos 5 opciones. Tenemos la opción 1, que es la diferinamina intramuscular, opción 2, diferinamina bioral, opción 3, dexametasona intramuscular, opción 4, una asociación de diferinamina con dexametasona intramuscular, o la opción 5, que es la loratadina bioral.
La respuesta 3. Espera un ratito que me avise la gente. 5. Sostener bloqueado el micrófono. Bueno, para ir repasando los temas anteriores, en la clase 2 de este curso habíamos visto el uso y los efectos de los antihistamínicos. Habíamos hablado que los antihistamínicos sí tienen evidencia para usarlos en angioedema y en urticaria porque actúan como agonistas de los receptores antihistamínicos. Teníamos dos grupos, los grupos de los antihistamínicos de primera generación, que sería la diferinamina, y los de segunda generación tenemos la loratadina, desloratadina y la cetiricina, por ejemplo. Y habíamos hablado que de primera elección son los antihistamínicos de segunda generación, ya que generan menos efectos secundarios como los generan los de primera generación, ya que la difrenamina, que es de primera generación, tiene muy poca selectividad a los receptores antihistamínicos H1 y además actúan sobre otros receptores, por ejemplo los antimuscarínicos, los receptores serotoninérgicos también tienen un fácil acceso de atravesar la barrera hematoencefálica, es por eso que tienen un efecto sedante. Por todos esos efectos secundarios se prefería usar los antihistamínicos de segunda generación, que tienen mayor selectividad con los receptores H1 y además tienen menos efectos sobre estos otros receptores. Por lo tanto, la opción correcta en este caso sería la opción 5, que es la loratadina de vía oral, ya que es un antihistamínico de segunda generación. También acá para recordarles que el angioedema no es una manifestación de gravedad, ya que no cursa con un edema de glotis. Si tenemos un paciente así, tendríamos que sospechar en una anafilaxia y obviamente el tratamiento de la guardia es distinto. Por lo tanto, si tenemos un paciente con angioedema, no es de gravedad y tampoco no es sinónimo de indicar tratamiento intramuscular como se había realizado en este caso. Siempre en pediatría, si tenemos un paciente que tolera la vía oral, la vía de elección es la vía oral y, como había dicho, indicar antihistamínicos de segunda generación. Puse como opción la loratadina porque me parece que de todos los antihistamínicos de segunda generación es la que podríamos encontrar con mayor accesibilidad en la guardia. La otra pregunta es si tiene criterio de internación, sí o no. En este caso, por ejemplo, se lo había iniciado el tratamiento en la guardia con los intramusculares y se revaloró a los 30 minutos. Al no ver que a los 30 minutos había disminuido el edema, se había decidido la internación. La pregunta es acá si fue un manejo correcto o no. Bien, bueno, veo que la mayoría respondió no, que es la opción correcta. Como había mencionado anteriormente, el angioedema no es una manifestación de gravedad, por lo tanto no requiere internación y además si indicamos un tratamiento inicial en la guardia, no deberíamos esperar una resolución completa o espontánea del edema porque justamente es una manifestación que tiene lenta resolución y que puede durar hasta 72 horas. Por lo tanto, lo correcto que se tendría que haber hecho en este caso es, si teníamos la posibilidad de dar un antihistamínico de segunda generación vía oral en la guardia, indicarle y después indicarle el tratamiento ambulatorio. Acá tenemos un esquema sobre qué le deberíamos dar como tratamiento ambulatorio en un paciente con angioedema. En primer lugar, el antihistamínico de segunda generación, que hay que recordar también que son tratamientos sintomáticos. Puse el ejemplo de la loratadina para ir repasando también las dosis. La loratadina era de acuerdo al peso,
menores de 30 kilogramos, la indicación es a 5 miligramos día, mayor a 30 es a 10 miligramos día. Acá tenemos un paciente de 12 años con un peso estimado, por ejemplo, de 40 kilogramos, por lo tanto le corresponde 10 miligramos día. La presentación viene de 5 miligramos en 5 mililitros, haciendo la regla de 3 simples nos da 10 mililitros. Estos antihistamínicos tienen también la ventaja de que tienen un tiempo de duración entre 12 a 24 horas, así que la indicación va a depender de cada paciente. Podemos indicarle cada 12 o cada 24. Asociado a los antihistamínicos también tenemos que indicarle corticoides, por ejemplo, betametasona cada 8 horas, indicar la dieta hipoalergénica y llamarlo a control por consultorio en 72 horas para ver si hay mejoría de la sintomatología. Y la última pregunta con respecto a este caso es si es necesario la realización del laboratorio, sí o no. Ari. No, ¿Ah? todas nos contestan que no. No, todos participan. Perdón. Estaba- Y nuevamente la opción que sale en la mayoría de los casos es no, que es correcta. El diagnóstico de un angioedema es clínico y además el laboratorio es inespecífico. Por ejemplo, podríamos encontrar una IgE total aumentada o una eosinofilia, pero en realidad no es específico del angioedema porque las patologías que generan reacción de hipersensibilidad también lo pueden dar. Así que en este caso, para diagnosticar el angioedema solamente con la clínica era necesario y no se debería haber realizado el laboratorio. Buenos días, mi nombre es Julieta. Yo les voy a presentar el caso clínico 2. Se trata de un paciente masculino de 13 años que consulta en la guardia del Hospital Zonal por un cuadro de horas de evolución, que estaba caracterizado por lesiones tipo abones pruriginosos. Lo relacionaban con el consumo de paracetamol, ya que se encontraba cursando un cuadro compatible con dengue. Había estado medicado con difenhidramina y una dieta antialérgica. Y vuelve a consultar en nuestra guardia por persistencia de mayor extensión de las lesiones. Estas son las imágenes. Como podemos ver, ahí tiene lesiones tipo abones, con ese centro más claro y la periferia más eritematosa. Gracias. Bueno, aquí tenemos imágenes tomadas de las clases pasadas para recordar cuáles son los diagnósticos diferenciales. Vamos a ir viendo algo cortito de cada uno, pero yo les quiero preguntar para ustedes a cuál se parece más. Sé que es un poco difícil, que las lesiones son bastante similares, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hemos podido aprender hasta ahora. En primer lugar, una urticaria papular, recordemos que es una reacción de autosensibilidad ante las picaduras de los mosquitos, picaduras de insectos. Por lo general tiene esta base eritematosa con lesiones papulares por encima. La urticaria multiforme, que recordar que es una patología autolimitada que se caracteriza por estas lesiones tipo abones, eritematosos y con un centro más violáceo. El eritema multiforme, que tiene esta característica de las lesiones en diana, y como había dicho el doctor en una de las clases anteriores, una lesión de estas características hace el diagnóstico del eritema multiforme. Cari. Por otro lado tenemos el pemphigoide ampollar, que son estas ampollas tensas, duras, que se pueden asentar sobre piel sana o sobre una base eritematosa, como en el caso de esta foto. La dermatitis herpetiforme, que tiene relación con la enfermedad celíaca, no es lo que se cree, que no tiene relación con el herpes, y se caracteriza por lesiones tipo vesículas que se localizan en las superficies extensoras del cuerpo. Y por último tenemos la mastocitosis, que también hemos tenido una reseña por el doctor, que se caracteriza por el acúmulo de mastocitos, que puede ser solo en la piel como órgano comprometido o en más órganos. Y tiene las lesiones características, máculas o pápulas de aspecto amarronado.
Para ustedes, de todos estos diagnósticos diferenciales, ¿a cuál se parece más? La foto del caso clínico, por favor. Recordemos, estas son las lesiones de nuestro paciente. Y veo que la mayoría está contestando que se parece más a la urticaria multiforme. Bueno, para nosotros también se parece más a una urticaria multiforme y a veces es difícil diferenciarlas. Y recordar nuevamente que la urticaria multiforme tiene un centro violáceo. Más adelante vamos a ver un casito. ¿A ustedes les parece que podría tratarse por un exantema por dengue? Recordemos que el paciente estaba cursando con una clínica de dengue, había recibido tratamiento sintomático con paracetamol y consulta a la guardia por esas lesiones. Bueno, ahí tenemos una única respuesta que dice que sí podría tratarse por el exantema por dengue. Recordemos, ahí he puesto una fotito, recordemos que el exantema por dengue típicamente es un exantema maculopapular morbilliforme confluente que deja islotes de piel sana y por lo general se manifiesta en la fase de convalescencia del dengue. ¿Ustedes creen que podría deberse a una intoxicación por paracetamol? Bueno, ahí tenemos 3 respuestas que dicen que sí podría ser una intoxicación por el paracetamol. Vamos a recordar las dosis tóxicas del paracetamol. En niños es 150 miligramos kilo y en adultos 8 gramos día, ¿sí? Por lo general, la dosis de paracetamol que indicamos es a 10 miligramos kilo. Y No hay- como se... no hay antecedentes de sobredosificación aquí. Exactamente. Y como primer órgano de choque tiene el hígado, la intoxicación por el paracetamol. No es el primer órgano en el que se manifiesta la piel y por lo general se manifiesta con malestar general, náuseas y vómitos. Y posteriormente se puede palpar una hepatomegalia y hay que investigar signos de insuficiencia hepática. Así que en este caso a nosotros nos parece que no podría deberse por intoxicación por paracetamol. Vamos con un casito de otra paciente, que es una paciente femenina de 4 años, que consulta en el hospital zonal con un cuadro de 24 horas de evolución caracterizado por lesiones tipo ronchas muy pruriginosas. Recibe tratamiento con dexametasona y difenhidramina de forma ambulatoria y reconsulta a la semana por persistir con iguales síntomas. Al cierre del caso número 1 que ¿No? Estas son las lesiones en dorso de nuestra paciente. Vemos que es una urticaria típica. La paciente tenía mucho prurito
Y vamos con la pregunta, que sería ¿cuál es el manejo adecuado? Van poniendo en el chat sus respuestas. La 1 es continuar con la difenidramina por 5 días, debido a que solo lleva 24 horas de evolución. La opción 2 es darle loratadina 1 o 2 veces por día y derivar al especialista por una posible alergia alimentaria. La 3, aumentar la dosis de la difenidramina y reevaluar acompañado de dieta hipoalergénica. Y la 4 es loratadina 1 o 2 veces por día y explicar que la medicación es sintomática y que el cuadro se autolimita. Bueno, ahí tenemos ya un par de respuestas que indican que la opción correcta es la 4. Sí, la opción correcta es cambiar de antihistamínico a un antihistamínico de segunda generación. Se puede dar 1 o 2 veces por día, recordando que es una dosis segura y que incluso se puede cuadruplicar su dosis. Explicar que la medicación es sintomática, no va a desaparecer la roncha, pero sí va a calmar el síntoma principal, que es el prurito. Y el 4 se autolimita. Recordemos que la urticaria aguda se define también como una urticaria que puede persistir hasta 6 semanas. Hola, buenos días. Mi nombre es Belén y les voy a presentar el último caso clínico. Bueno, nosotros tenemos un niño de 4 años que no tiene antecedentes personales ni familiares de interés, que consulta por lesiones tipo máculas y placas que confluyen, son anulares, tienen un centro violáceo, son indoloras y son muy pruriginosas. Aparecieron en el tronco, después se extendieron hacia la cara, manos y pies. La distribución es simétrica. El paciente sí se encontraba febril, pero conservaba su estado general. Se acompaña de edema en manos y en piel. Esas son las lesiones del paciente. ¿En qué diagnóstico pensamos? Ahí he puesto 3 opciones. Si quieren, pueden ir colocando la que ustedes consideran correcta en el chat: urticaria gigante, urticaria multiforme o infección de piel y partes blandas. Bueno, vamos viendo que la mayoría pone que es la opción número 2. Sí, es una urticaria multiforme, evidentemente, por el tipo de lesiones y más por las características, digamos, por la distribución, las características de las lesiones. Vemos que son lesiones que presentan un centro violáceo, son pruriginosas, el paciente estaba febril, tiene buen estado general y, bueno, aunque asusten, son lesiones que tienen un buen pronóstico, digamos. Y bueno, no es una infección de piel y partes blandas, no ha habido un antecedente de alguna lesión, tampoco si fuera una infección de piel y partes blandas tendría ese buen estado general. La fiebre puede estar presente o no, pero bueno, siempre en pediatría y en la parte dermatológica preguntar cuándo ha comenzado, cómo ha comenzado, cómo ha sido la distribución. La imagen que me ha mostrado es típica de una urticaria multiforme. Tiene criterio de derivación. He puesto 2 opciones. Una dice sí, debido a la extensión de las lesiones, urticaria gigante y por tratarse de un síndrome edematoso. Y la otra opción es no, porque es una patología benigna y autolimitada.
Bueno, muy bien. Están poniendo la opción 2, no. Y es correcto, digamos, es una patología benigna autolimitada. No es necesario derivar este tipo de pacientes porque, bueno, se va a autolimitar el cuadro. ¿Qué tratamiento indicaría? He puesto 4 opciones. Ustedes pueden ir eligiendo la que ustedes consideren correcto. La 1, difenhidramina, la 2, loratadina o desloratadina más corticoides, loratadina, desloratadina y antibiótico, o antibiótico y corticoides. Bueno, ahí vamos viendo las opciones. La mayoría coloca la opción 2, que es la correcta. Se tratan de utilizar más bien en estos cuadros antihistamínicos. Los antihistamínicos de segunda generación serían los de elección, no tanto los de primera generación como he puesto la difenhidramina, porque bueno, más que nada teniendo en cuenta esto que decía mi compañera anteriormente, los efectos adversos. Estos fármacos atraviesan la barrera hematoencefálica y producen un efecto sedante, entonces lo más correcto sería la 2. Los corticoides, si bien se está hablando mucho sobre su uso, sería correcto utilizarlo, no generaría ningún daño en el paciente. Bien, por el edema, porque recordemos también que tiene edema en manos y en pies. Es necesario realizar estudios complementarios. En la opción 1 es sí, deben confirmarse el diagnóstico por laboratorio, y en la opción 2 es que no serían necesarios los estudios, tampoco debe realizarse biopsia, ya que el diagnóstico es clínico. Experto. Bueno, muy bien. La opción 2 es la correcta. En este caso no son necesarios los estudios complementarios ni de laboratorio ni de imagen, y según la bibliografía tampoco es necesaria la realización de biopsia porque, bueno, son patologías autolimitadas y benignas. Y el diagnóstico es clínico, haciendo siempre hincapié en las preguntas que hemos dicho anteriormente para hacer el diagnóstico. ¿Qué le diría a los padres? 1, le explicaría a los padres que se necesita una internación con la colocación de la medicación por vía endovenosa y el control estricto de los signos vitales. O 2, le daría la indicación de forma ambulatoria y le realizaría un control en las 24 horas. Cari. Bueno, la mayoría va colocando la opción 2, que es lo correcto, que sería dar indicación ambulatoria y control. No es necesario internar, como dije, es una patología benigna, autolimitada. Hay que hacer un control, un tratamiento sintomático, y un control del paciente, pero no es necesario la internación porque esto no pone en riesgo o en peligro la vida del paciente. Bueno, aquí una breve reseña. Una urticaria multiforme son placas anulares urticariformes con un centro violáceo que está asociado a un proceso febril, pero siempre tener en cuenta esto, que el estado general del paciente es bueno, suele tener prurito, por eso es importante que demos un tratamiento sintomático y explicar a los padres que aunque nos causen susto estas lesiones, son benignas y van a desaparecer, pero bueno, hay que tener el control, y para que ellos se encuentren más tranquilos, citarlos y ver la evolución. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda o alguna consulta, estamos aquí también con el doctor.
Juli, poniendo el caso de hoy, ¿verdad? Bueno, volvemos al caso clínico 2. Bueno, pues, Para cerrarlo, se trata de una urticaria común y corriente, como ha hablado mi compañera, la doctora Florencia. El 50% de los casos es idiopática, no podemos decir que esté relacionado directamente con el dengue, aunque hemos visto, si bien se trata el exantema por dengue de un exantema típicamente maculopapular morbiliforme, no podemos decir que se trata en este caso específicamente de un exantema por dengue, aunque podría manifestarse también como un exantema urticariforme. Y por otro lado, tampoco podemos decir que se trate de una intoxicación por paracetamol, porque como hemos visto, la piel no es el primer órgano de choque, sino que el primer órgano de choque es el hígado. No sé si quiere agregar algo más. y que no es la dosis tóxica. Ah, claro. Estamos muy lejos de la dosis tóxica o la dosis habitual para un dengue. Sí. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda de los casos clínicos o de los temas anteriores? Estamos abiertos para el debate. Sí. Sí, ya. No sé, si es duda. Sale de que sales más cosas. Link para que registre la asistencia. Ahí Karina les manda el link para que registren la asistencia al curso. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. En todos estos casos es importante mandarlo después a un especialista porque la madre exigente nos pregunta si se lo manda a un estudio, un especialista en alergia. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, las pruebas para alergia están determinadas después de los 3 años. Así que yo creo que si el paciente cursaría con cuadros de anafilaxia o con cuadros de shock anafiláctico, con cuadros que comprometan la vida del paciente, ahí sí merece la derivación al especialista. Si no, creería que no. Igual, siempre, como siempre digo yo, a los chicos tienen que verlo gente que sabe de chicos. Entonces, si derivamos, derivaría a un especialista en alergia pediátrica. Sí. Bueno, si no hay más dudas,
aquí hemos terminado la última parte del encuentro. Les agradecemos a todos su participación y que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.